Muy buenos días a todos. Hoy es 30 de abril, jueves 30 de abril, y estamos iniciando el quinto episodio del foro Educa y Emprende. Esto fue una iniciativa que nació ya hace un año, ya que hasta una de las cómplices para que naciera esta iniciativa, puesto que el año pasado se hizo una reunión, un conjunto de eventos en el marco del Startup Week Caracas, y Dunia, aquí lo voy a ir confiando, no, nos proponía, nos retaba a que en esa semana del año pasado tratáramos temas gruesos, robustos, que marcaran pauta en las políticas públicas que tienen que ver en este caso, las políticas públicas, los grandes lineamientos, en grandes decisiones y grandes temas que teníamos que trabajar para impulsar el emprendimiento. Y allí nosotros, sin dudarlo, dos veces levantamos la mano y dijimos, bueno, nosotros queremos proponer encargarnos de gestionar un espacio en el cual la educación pueda verse, pueda ser llamada a la reflexión en torno a cuál es su situación y cómo podíamos impulsar el emprendimiento, la cultura del emprendimiento y la innovación. De tal manera que en el mes de julio del año 2019 realizamos el primer foro Educa y Emprende de manera presencial. En este año estábamos preparándonos para hacer el segundo y bueno, ocurrió lo que ocurrió. Se dio toda esta situación de la cuarentena y a partir de allí, Dunia y una cantidad de cómplices, entre los cuales me cuento, dijimos, bueno, no nos vamos a quedar de brazos cruzados y vamos a hacer un evento de manera virtual. Y entonces allí, entre los eventos que propusimos Opción Venezuela, dijimos, ok, vamos a llevar entonces el Foro Educa y Emprende al escenario virtual. De tal manera que ustedes están participando en el quinto episodio. Si es la primera vez que ustedes se conectan con el Foro Educa y Emprende, pregunta dónde está la lista de reproducción en YouTube para que puedas conectarte con cada uno de los foros Educa y Emprende que hemos realizado, que cada uno ha estado estupendo, maravilloso y creo que está aportando valor a nuestras circunstancias. Este foro Educa y Emprende tiene varias características claves. Yo creo que una de las más importantes tiene que ver con el hecho de, bueno, combinar visiones, combinar, complementar, mostrar una visión desde qué está ocurriendo dentro de nuestro país también y aportar una visión desde alguien que se encuentra afuera. Puede ser venezolano o no, pero que también nos puede decir, bueno, el mundo es más grande de lo que podríamos en este momento estar viviendo, padeciendo o digamos, desde los luces y sombras que podamos estar teniendo desde Venezuela. Y conectarnos también con una conversación en términos de cuáles son las grandes retos, perspectivas y tendencias para este momento. Dicho todo esto, entonces, en este quinto episodio del foro Educa y Emprende, tengo una edición que me encanta llamarla de lujo. ¿Por qué? Porque tenemos a dos grandes invitados con nosotros que nos acompañan y en unos minutos van a compartir su perspectiva y van a agregar valor a este espacio de Educa y Emprende. El día de hoy, el tema que nos propusimos es la esencia del emprendimiento en tiempos turbulentos. Y de hecho, con el permiso que le pedimos a Dunia, yo le dije, Dunia, quiero que hagamos un guiño con el libro con el cual Venezuela Competitiva celebró su 25 aniversario. Este libro, si no lo tienen pendiente para que le preguntemos a Dunia cómo podemos tener acceso a él. Este libro era La esencia del éxito en tiempos turbulentos. Entonces, en este momento me parece importante que hablemos de cuál es la esencia de el emprendimiento en estos tiempos turbulentos. Bueno, he mencionado mucho a Dunia, vamos a presentarla. Es una venezolana en Margarita. Todavía no ha pedido residencia permanente en Margarita, pero está haciendo grandes cosas allá en la isla. Dunia es psicóloga, educadora, especializada en tecnología de la información aplicada a la gestión de proyectos y programas de formación y comunicación. Ha tenido estudios de este tipo en la UNED en España. Pero además, Dunia es una gran promotora de iniciativas de emprendimiento de las distintas posiciones que en este momento está ocupando, como por ejemplo
directora ejecutiva de Venezuela Competitiva, directora de la Universidad Corporativa de SIGO, desde donde se está conectando en este momento, y CEO de Gerentia Consulting Group. Así que bienvenida, Dunia, pero también nos acompaña Lorenzo Lara. Lorenzo es uno de los pioneros, a mi manera de ver, de todo lo que ha sido la movida, el ecosistema del emprendimiento venezolano, y para mí me llena de un profundo honor que haya aceptado esta invitación y se está conectando en este momento en Madrid. Entonces, bueno, es un venezolano que en este momento está prestado, se encuentra en Madrid, PhD en matemáticas en el MIT, presidente de negocios digitales y socio fundador de ND Ventos. Bueno, para ambos la bienvenida. La dinámica de este foro consiste en la siguiente. Vamos a tener unos primeros minutos de exposición de Dunia, quien es la representante que nos va a mostrar la visual de cómo nos encontramos a lo interno de Venezuela y dando esta respuesta a la esencia del emprendimiento en tiempos turbulentos. Y luego vamos a dar paso a nuestro amigo Lorenzo para que también nos embarque esta conversación en, digamos, en un ámbito global. No tengo duda de que Dunia no va a asumir el reto de la globalidad, pero ya con el hecho de comentarnos, bueno, cómo ella está viviendo, emprendiendo, sigue liderando cosas desde Margarita. Creo que ahí hay unas cuantas historias muy inspiradoras para poder seguir adelante y poder conectarnos y hacer red. Bueno, Dunia, el espacio es tuyo. Bienvenido. Excelente, encantadísima de estar en este espacio, porque si un tema creo que va a ser, ha debido ser, es y va a tener que seguir siendo fundamental para el desarrollo y la construcción de ese país que a todos nos compromete, y por eso estamos en este momento, en este espacio, en este foro, es la educación. Creo que no hay otro tema que vaya a ser promotor de las transformaciones que como sociedad necesitamos con más potencia que el tema de la educación, y de la mano de lograr los cambios, los ajustes, las transformaciones, las conexiones necesarias para generar propuestas educativas al nivel que el mundo y nuestro país están exigiendo. De la mano de eso vamos a tener ecosistemas emprendedores de mayor calidad, vamos a tener sistemas de salud pública de mejor calidad, vamos a tener líderes en la gestión pública y privada mejor preparados para la transformación, para la innovación y para el desarrollo social en colectivo. Soy una convencida, soy así una especie ¿cómo llaman a los evangélicos que te tocan la puerta, ta, 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 y te traen la palabra? Para mí la palabra es educación. Entonces, partiendo de esa premisa, estar en un espacio en el cual tratemos de indagar cuál es la esencia del emprendimiento en tiempos turbulentos, viene matizada por ese enfoque. Yo partiría en esta reflexión y bueno, me va a encantar escuchar la visión de Lorenzo, quien además de en este momento ofrecernos una mirada global, también puede hablar con mucha propiedad de lo que ha sido la evolución del ecosistema emprendedor en el país, porque pues, juntos compartimos el inicio de la creación de este ecosistema en su momento. Cuando hablamos del emprendimiento en Venezuela, como mínimo, tenemos que hablar de dos caminos, de dos vertientes. Hay que hablar de un emprendimiento de alto nivel, calificado, un emprendimiento que ha sabido capitalizar oportunidades, liderado por personas con un extraordinario nivel de formación. Y creo que aquí vale la pena hacer el paréntesis y destacar, subrayar el hecho de que en un país que se ha acostumbrado a hablar pestes de su sistema educativo, estamos sobreviviendo gracias a, a los rezagos, a lo que ha dejado sembrado, a lo que en su momento sembró en cada uno de nosotros ese mismo sistema educativo. Un sistema educativo que llegó a ser uno de los más modernos
de la región latinoamericana, que incluía los currículos más innovadores en uno de los países que tenía más universidades del mundo, con además universidades que aún en medio de estas décadas de crisis profunda logran permanecer en el radar de las universidades que forman mejores profesionales también en el mundo, por lo menos en la lista larga de que forman mejores profesionales. Entonces, habiendo dicho eso, de ese sistema educativo exijo un tipo de emprendimiento que sí tenemos en el país, en el cual hemos tenido la posibilidad de innovar, por ejemplo, en el sistema financiero para dar respuesta a la crisis de plástico y a la crisis de efectivo. Y no nos tiene que sorprender que cuando Alemania hace un par de meses le publica más, hace ya unos 4 o 5 meses, publicaba ante el mundo su reto 2022 de desmaterializar el sistema financiero. Nosotros en Venezuela ya tenemos alrededor de 2 años con una banca desmaterializada, con la mayoría de sus procesos incorporados a ofertas tecnológicas, con un sistema de pago directo que hace la interconexión entre bancos de manera directa, que son proyectos que para otros países están en la línea de lo que van a ir desarrollando y nosotros ya hemos tenido que generar. Tenemos innovaciones extraordinarias, tenemos proyectos que además están siendo transformadores desde lo social, tenemos empresas que ya pertenecen a la categoría de las B Corp y están certificadas como tales. O sea, hay un Venezuela que tiene una alta calificación y que está liderado por personas, por profesionales que le dan un nivel al ecosistema general muy importante, y eso tiene que ver con que han sido personas, bueno, que por un lado han sabido capitalizar ese ADN emprendedor que caracteriza al venezolano, pero también que han tenido la oportunidad de acceder a la formación y a la calificación necesaria para generar esos proyectos. Ese es un camino, pero hay otro camino, porque en aquel camino está la minoría de nuestro emprendimiento. En el otro camino, en la otra ruta, está la inmensa mayoría del emprendedor venezolano que está desarrollando iniciativas emprendedoras. No me gusta utilizar la palabra, pero es la que lo califica teóricamente más bien precarias, emprendimientos poco sostenibles, emprendimientos muy apegados a la operación diaria, emprendimientos con muy cortos tiempos para la generación de retornos, emprendimientos con poca perspectiva de sostenibilidad, que se parecen muchísimo más a un resuelve de un venezolano que necesitaba con urgencia encontrarle una alternativa a la desmantelación del sistema productivo tradicional que a un proyecto de una persona que tomó la decisión de agregarle valor a la sociedad creando algo nuevo. Este otro camino del emprendimiento venezolano se caracteriza por una escasa innovación en sus procesos, con muy poca intervención de la tecnología, ni siquiera, bueno, donde más lo vemos es en sus procesos de mercadeo, porque bueno, porque siempre somos unos early adopters de tecnología, entonces mercadeamos en redes sociales desde hace tiempo, pero más allá de eso, vemos una muy escasa intervención de la tecnología como una herramienta de apalancamiento y sostenibilidad de esos emprendimientos, con muy pocas perspectivas de internacionalización, con muy baja competitividad y una altísima dependencia de la coyuntura. Emprendimientos que dependen sustantivamente de la presencia del emprendedor en él, pues porque son básicamente dinámicas, como les decía, y vuelvo a producir y simplemente me estoy manteniendo en una especie de día a día con el emprendimiento. Esas dos corrientes están enfrentando estos tiempos turbulentos de maneras distintas y tienen retos diferentes. Cuando nosotros miramos ese primer camino del emprendedor que está
muchísimo mejor apalancado para enfrentar retos globales, sabemos que lo que le toca es profundizar en la incorporación de la tecnología, acelerar sus procesos de optimizar la transformación digital, de todo lo que es el diseño de sus más sustentables, hacerlos aún más dinámicos y con mayor potencial de integrarse en las nuevas cadenas de valor. Estamos hablando de un emprendedor cuyo reto fundamental en este momento es lograr construir las alianzas virtuosas que le permitan apalancar sus modelos de negocio, pero además utilizar esa altísima tolerancia al cambio que le da la sofisticación de sus emprendimientos para pivotar sus productos y servicios en respuesta a ese nuevo mercado que se le va a presentar. Una de las de los grandes llamados que tiene ese emprendedor a hacer es mantenerse atento, alerta, informado y muy permeable a lo que le está diciendo el entorno, que va a ser lo que encontremos como ese nuevo normal. Hace un rato hablábamos de eso, cuál va a ser el nuevo comportamiento del individuo, qué es lo que va a querer el mundo post-COVID, por ejemplo, qué cosas van a cambiar y qué otras cosas no van a cambiar tan rápido. Entonces él va a tener la herramienta para utilizar esa altísima flexibilidad de sus modelos de negocio para adecuarse rápidamente y continuar haciendo lo que venía haciendo muy bien: innovar, agregar valor, responder a necesidades del entorno de manera creativa y de manera sólida, y hacerlo con la conciencia de que su proyecto y su iniciativa debe agregar valor y lo va a hacer en un país que está necesitado de absolutamente todo. Ahora, para el otro emprendedor, para esa inmensa mayoría de emprendedores venezolanos que emprendemos más por necesidad que por la clara determinación de hacer uso de una oportunidad, el reto es otro. El reto es, en primer lugar, seguir haciendo lo que ha venido haciendo hasta ahora, porque la verdad de Dios es que el emprendedor venezolano en las últimas décadas no ha hecho otra cosa que saltar de crisis en crisis. Para nosotros lo excepcional son esos pequeños lapsos de normalidad que se generan entre una crisis y otra. Entonces, seguir utilizando todas esas competencias personales que le ha permitido hasta ahora salir adelante, establecer mecanismos de alianzas, romper ese sesgo de la individualidad y del el enfoque y la concentración en su propia iniciativa y en su pequeño espacio de mercado, y abrir la mirada hacia esas otras iniciativas que están cerca de él y que pudieran ser complementarias para darle un poquito de fortaleza a sus iniciativas de cara a los tiempos que vienen. Es un emprendedor que sin duda en una gran mayoría va a tener que pivotar sus productos y va a tener que habilitar una capacidad enorme para observar y comprender las necesidades del entorno. Es un emprendedor que a trompadas va a tener que aliarse con una tecnología a la cual hasta ahora miraba de manera relativa e incorporaba en pequeñas escalas a sus proyectos. Ahora no le va a quedar más remedio que identificar en la tecnología las oportunidades que pueda tener, y que por supuesto va a tener que hacer gala de una resiliencia y de una creatividad aún a escalas muy superiores a lo que ya había hecho, para poder hacer todo eso en un entorno en el cual no solo la cuarentena es el reto mayor, sino la escasez de combustible para movilizarse y la urgencia de digitalizar proyectos en un país que tiene la peor conectividad del planeta. No te puedo decir lo que ha significado para mí desde la isla de Margarita tener la oportunidad de hacer algo tan sencillo como tener esta conversación de 1 hora en línea con ustedes por un tema de conectividad. Entonces, todos esos retos va a haber que meterlos en la mochila donde metemos todos los retos enormes con que lidiamos cotidianamente y seguir buscando las oportunidades, que las hay. Nosotros conversábamos hace poco en un panel con el equipo del GEN Capítulo Venezuela respecto a qué escenarios se pueden abrir en medio de una cosa como esta para un emprendedor venezolano, y decíamos, mira, por ejemplo, el sector turismo. Es muy probable que el turismo
se transforme radicalmente a escala global. Y que esa mirada tradicional que teníamos del turismo internacional, que exigía grandes inversiones y grandes infraestructuras, deje de ser el protagonista, porque el ser humano empiece a buscar el resguardo de escenarios para descansar y para desconectarse más cercanos, más seguros, donde sea más la experiencia de lo conocido lo que empiece a identificar. Bueno, allí hay una oportunidad de generar experiencias de turismo región, región, local, local, y permitirle al vecino, al de al lado, en el caso de Margarita, al de tierra firme, en el caso del de los llanos, al de los Andes, puedes moverte hasta acá, te entendemos, te conocemos y tenemos la posibilidad de generarte una experiencia de descanso desde la absoluta empatía del miedo que te pueda dar moverte a una realidad desconocida. Entonces allí hay un enorme reto, por ejemplo, para el emprendedor, y hay un espacio para indagar, buscar y curiosear. Es muy probable también que esa nueva humanidad empiece a buscar productos más conocidos y tenga menos disposición a abrirse a los productos foráneos, exóticos, con lo cual entonces también podemos empezar a indagar en nuestros sabores, en nuestros colores locales y a inventar servicios para atender al de al lado. No necesariamente servicios para una internacionalización inmediata. A lo mejor el futuro cercano puede traer grandes oportunidades de negocio en una respuesta local. Entonces allí hay otra cosa que mirar. Y local, además, en un entorno con grandes retos de acceso al combustible y a la conectividad, pero sin embargo entendiendo la urgencia de la conectividad para desarrollar esas iniciativas locales que agreguen valor en lo local, pero tengan alcance global. Entonces, todo eso son espacios para explorar, para pensar, incluso en el caso de este pequeño emprendedor que cuenta con recursos precarios para llevar adelante sus iniciativas. Creo que son tiempos que nos vienen para ser enormemente flexibles, tiempos para adecuarnos a una realidad que no vamos a poder pelear, que está allí, y no se trata de pelear con ella, sino de dialogar con ella para ver cómo incorporamos factores que nos permitan salir adelante, seguir saliendo adelante, porque lo que me gusta insistir y subrayar y recalcar y resaltar cuando hablo con los emprendedores en un contexto como este es que no se trata de qué vamos a hacer, se trata de qué vamos a seguir haciendo, porque la verdad de Dios es que no hemos dejado de lidiar con crisis enormes, sustantivas y estructurales desde hace décadas en nuestro país. Y a pesar de eso, tenemos un ecosistema emprendedor que no se ha rendido, tenemos gente que sigue trabajando y tenemos gente que se ocupa consistentemente, verbigracia a esta experiencia, verbigracia al trabajo de Opción Venezuela, verbigracia a lo que hacemos los miembros del grupo Caracas Emprende, pero verbigracia también lo que hacemos todos los que estamos vinculados en el ecosistema nacional de emprendimiento y los que no están directamente involucrados, pero también trabajamos para el emprendedor, que es ofrecer oportunidades, alternativas, experiencias de apoyo y acompañamiento al emprendedor. Eso no hemos dejado de hacerlo nunca y eso no vamos a dejar de hacerlo ahora. Así que juntos lo que vamos es a seguir explorando en medio de todos estos grandes retos que tenemos, donde empiezan a estar las nuevas oportunidades desde la clara comprensión de que este es un momento global en el cual, si bien es cierto que hay algunas iniciativas que se van a disparar colosalmente, no es el tiempo de ver los grandes crecimientos exponenciales en los desarrollos de modelos de negocio. Es el tiempo probablemente de empezar a ver grandes innovaciones y de ver cadenas de integración desde la innovación y el pensamiento, desde la capitalización del conocimiento para la articulación de propuestas que nos lleven a esa sociedad que estamos mirando hacia adelante, pero sobre todo a atender las urgencias de la necesidad que vivimos hoy. Muy bien. Maravilloso, Dunia. Maravilloso. Estoy acá tratando de leer lo que dice Cúbicos, pero estoy mirando la cámara y te tengo aquí. Yo te voy a leer ahorita mientras Tranquila, hablan los demás. tranquila.
Terminaste, ¿cierto? Cierto. Ok, ok. Bueno, Dunia nos acaba de dar cátedra en 15 minutos, unos cuantos minutitos allí que tocó. Yo acostumbro a hacer una síntesis. Voy a destacar algunas de las ideas que nos comentó Dunia. Dunia arrancó presentándose como ella no encontraba la palabra, una predicadora, una creyente, una profeta. Yo incluso me atrevería a decir una profeta por la educación y creyendo que la educación es una palanca para el emprendimiento, para la vida, para la innovación, para las transformaciones que estamos buscando y estamos procurando todos los que nos encontramos acá. Nos habló de dos caminos y esos dos caminos fueron hilándose a lo largo de todo su desarrollo. Por un lado, nos hablaba del emprendimiento de alto nivel, que en un momento como ya venían conectados con la tecnología, capitales, posibilidades de internacionalización, y que en estos momentos están haciendo ajustes para adaptarse y seguir haciendo lo que vienen haciendo. Palabras más, palabras menos. Podríamos decir que es un sector integrado, que ha logrado escalabilidad, que ha logrado un proceso importante de internacionalización. Por el otro lado está quizás, no quizás, la gran mayoría, que es un camino en donde se encuentran quizás muchos emprendedores por necesidad que están resolviendo, muchas veces a lo mejor ni siquiera se están viendo a sí mismos como emprendedores que van, y aquí me recordabas un poco la filosofía de Omar Santos, como vaya viniendo, vamos viendo, pues, ¿no? Este sector, de hecho, permítanme confesarles a quienes participan en este foro, bueno, de este sector proviene mi padre. Bueno, mi padre fue comerciante en el sector de Katia y él en ningún momento estudió posgrado, estudios de negocio, pero él tenía ese olfato y esa habilidad para hacer negocios. Nunca se imaginó que podría haber desarrollado una propuesta de valor, pero es que cuando vemos la gran mayoría de la gente que está emprendiendo, va emprendiendo de una manera empírica y allí yo creo que uno de los eslabones que nos toca desarrollar, y Dunia lo iba comentando, es, bueno, en una crisis como esta, ya vienen acostumbrados a ser resilientes y a resolver en medio de la dificultad. Ahora, en este momento de pandemia estamos viviendo una crisis de una escala aún mayor que implica un reto aún mayor de adaptación, de si no queríamos vernos con la tecnología, cómo nos vemos mucho más con la tecnología, conectamos con oportunidades, nos aliamos y nos podemos apoyar. Dunia, su intervención termina hablándonos de, estamos en un momento de valorar lo local, de valorar, por ejemplo, cómo el turismo se puede estar transformando, cómo podemos empezar a ofrecer oportunidades desde lo que tenemos. Y entonces, más que estar pensando en grandes modelos de negocio que se vayan a disparar de la noche a la mañana, es un tiempo para ver cómo nos integramos en cadenas productivas, cómo nos articulamos y cómo apostamos a esa sociedad a la cual aspiramos. Espero haber hecho honor a tus palabras, Dunia, muy agradecido contigo. Y bueno, ahora vamos a darle la palabra a nuestro apreciado y querido Lorenzo desde Madrid. Cuéntanos, Lorenzo. Gracias, Félix, y gracias, Dunia, por tus palabras inspiradoras. ¿Okay? Bueno, el planteamiento de Dunia quizás me sirve de punto de partida en relación con el sector turismo. En España, por ejemplo, el turismo es una de las fuentes mayores de ingresos del país, es una de las actividades económicas más grandes y está enfrentando una crisis de transformación tremenda porque hay muchas indicaciones de que el número de visitantes, de turistas que vengan a España en los próximos años van a ser considerablemente menores. O sea, aquí creo que venían normalmente alrededor de 80, 90 millones de turistas al año y es posible que se reduzca eso a la mitad o menos incluso, ¿no? A 10 millones, que para España es algo más o menos catastrófico. Entonces aquí hay un desafío para reinventarse en ese sentido, ¿no?
Y a mí me parece muy bueno el planteamiento de Dunia en relación con ese turismo en Venezuela. Por ejemplo, los sistemas de posadas que hay en Venezuela, que son excelentes, ¿verdad? Las posadas hasta ahora han estado orientadas a un turismo de alto poder adquisitivo. Yo diría que una posible vía de adaptación de esas posadas sería ir a una estructura de costos más adaptada a las realidades venezolanas y que le dé más chance al turismo local, ¿ok? Porque es muy probable que el turismo internacional pues no esté llegando a Venezuela pronto, pues. Ahora, quería referirme al tema mismo de estos foros, ¿no? De Educa y Emprende, comenzando por comentar que la educación en sí misma es un emprendimiento, es decir, los educadores, yo vengo del sector educativo, ¿ok? Yo pasé los primeros años de mi vida primero como investigador, matemático y tal, y finalmente como educador, como profesor, y la educación es un emprendimiento en sí mismo, desde el punto de vista del educador y desde el punto de vista de quienes gestionan la educación. Entonces, la educación en sí misma es un emprendimiento y un emprendimiento que puede ser hecho como ha sido tradicionalmente, sin fines de lucro, por ejemplo, los religiosos, es decir, hay toda una tradición sobre la educación como una actividad noble, pues, sin fines de lucro, y al mismo tiempo hay un fenómeno muy contemporáneo, muy también apalancado, es parte de la transformación digital de la educación, que se están abriendo caminos para la educación como negocio. Es decir, hay una cantidad importante de actividades educativas que hoy en día se pueden realizar y se están realizando bajo un esquema más bien con fines de lucro. ¿Okay? E incluso en el mundo de capital de riesgo, pues de los inversionistas, se identifica la inversión en educación como una oportunidad importante, donde se espera que haya un crecimiento importante, ¿no? Y ahorita con el tema del distanciamiento y de las cuarentenas, la educación en línea en todo su formato se ha, yo diría que exacerbado. Esta mañana mi esposa y yo estuvimos un par de horas en un curso de coaching corporal. Coaching, que normalmente el coaching es algo así como muy físico, muy de cara a cara, ¿verdad? Coaching corporal más todavía, porque el coaching corporal pues tiene que ver con el cuerpo, pues con la postura, con la combinación de la emoción, el lenguaje y todo lo que percibimos sobre nuestros cuerpos. Y Marianela, mi esposa y yo tuvimos una experiencia fantástica que yo estoy conectando con esta conversación de una manera muy importante, porque una de las cosas que tratábamos hoy, precisamente en esta sesión, era el tema de la incertidumbre, que es uno de los temas a conversar hoy. Y eso me lleva a identificar o hablar un poquito sobre qué entiendo yo por incertidumbre. Y yo creo que incertidumbre tiene dos aspectos, dos caras, que en esta vivencia que tuvimos Marianela y yo esta mañana se resaltó mucho. Hay una incertidumbre que viene de adentro, ¿verdad? O sea, yo adentro de mí puedo sentir una gran incertidumbre, puedo tener miedo, puedo tener angustia, puedo tener confusión. Eso es una fuente de incertidumbre. Puedo tener dudas sobre qué es lo que quiero hacer. Puedo tener una sensación de incertidumbre interior muy fuerte. Y hay otro tipo de incertidumbre que viene de afuera, ¿verdad? Que nos reta, que tiene que ver con nuestro entorno, con la economía, con la política, incluso pues con otros factores sociales como la violencia, como la criminalidad, etcétera, etcétera, que en Venezuela hemos vivido de una manera tan fuerte y tan importante, ¿no? Entonces, enfrentar esos dos tipos de incertidumbre es muy importante y no son tan distintas unas de otras, porque en la medida en que yo soy capaz de manejar mejor mi propia incertidumbre interior, voy a poder enfrentar mejor esos desafíos que el entorno me está proporcionando, ¿no?
Entonces, el taller, pues, o el curso que estábamos tomando Marianela y yo esta mañana, me regaló 3 ideas que quiero plantear. Es como una visión de proceso, ¿no? Que se refiere a ese proceso interior que va como en 3 partes, que fue la propuesta de esta mañana, que es, hay que conectarse primero y enfrentar, e incluso hasta crear la ocasión de aprendizaje que la emoción del miedo nos da. Es decir, cuando tenemos miedo, tener miedo no es malo. Tener miedo nos pone los pies en la tierra y tener miedo nos ayuda a ver dentro de nosotros mismos nuestra fortaleza y nuestras debilidades. Y si nosotros nos conectamos con ese miedo y lo asimilamos, lo digerimos, lo integramos, lo procesamos, ese miedo entonces se puede transformar en una siguiente emoción, que es la emoción de la confianza. Cuando yo me conecto con lo que está pasando en mi realidad, en mi presente, en mi aquí y ahora. Y a partir de esa nueva actitud de confianza, surge entonces el coraje, pues el valor, la determinación, el deseo de salir para adelante. Y a mí me emociona tremendamente cuando me encuentro con los emprendedores venezolanos que tú mencionabas, Dunia, en las calles de Madrid. Es decir, esos emprendedores que no son de alto nivel, esos emprendedores que están enfrentando situaciones muy duras. ¿Okay? Me produce una gran emoción. Y yo creo que ahí hemos descubierto los venezolanos en estos tiempos una cantidad de fortalezas, porque sin duda que un elemento muy importante es ese estar echados para adelante. Pues. El venezolano le busca la vuelta. El venezolano no se frena. Y ese buscarle la vuelta es, creo yo, que el primer paso de la creatividad y de la innovación. Y ahí entonces yo veo cómo se conectan esos emprendedores de alto nivel con esos emprendedores, vamos a decirlo, de lo cotidiano, con esos emprendedores del resuelve, con esos emprendedores que atienden las necesidades personales y de su familia. Y ahí pues yo veo una gran coincidencia en donde yo creo que en la medida en que nosotros los venezolanos nos vayamos conectando con esas fortalezas, vamos a encontrar soluciones innovadoras y soluciones muy profundas a los problemas que estamos viviendo. ¿Okay? De manera que entonces quiero redondear esa idea, digamos, resaltando el emprendimiento como proceso de aprendizaje. Porque, y ese es un aspecto muy importante de eso de educa y emprende. Bueno, es decir, el emprendimiento es un proceso de aprendizaje. Y eso me conecta con la pregunta que hacía, no me recuerdo cómo se llama, el amigo en el chat. ¿El emprendedor nace o se hace? La pregunta la hizo Henry. Henry, sí. ¿El emprendedor nace o se hace? Yo creo que es parecido a como con la música, o es parecido como con el béisbol. O sea, todos podemos ser músicos de alguna manera, y bueno, algunos mejor que otros podemos cantar o tocar instrumentos. Uno de los resuelves típicos, por ejemplo, en el exterior, la gente que canta o que toca música y va y entonces se gana un dinero incluso en las calles de Madrid, por ejemplo, ¿no? Y luego está entonces el otro extremo, que son los músicos llenos de talento. Entonces, tenemos pues una escala, ¿no? Yo creo que en el emprendimiento pasa lo mismo. Todos somos capaces de emprender, todos somos capaces de aprender a emprender, ¿ok? Todos somos capaces de arrancar un negocio y hacer un dinero suficiente para nosotros, para nuestras familias, para vivir, ¿verdad? Y al mismo tiempo existen algunas personas que tienen un talento especial para el emprendimiento. O sea, francamente,
Yo tengo más de 20 años trabajando con emprendedores y siempre me ha sorprendido. Yo mismo no me considero a mí un emprendedor particularmente capaz. Yo creo que mi fortaleza ha estado más en haber identificado emprendedores muy capaces, haberme ganado su confianza y haber podido trabajar con ellos, ¿okay? Y acompañarlos en el desarrollo de sus negocios y hacer vínculos, establecer relaciones, estructurar pues alianzas, etcétera, etcétera, que es lo que yo hago, ¿ok? Pero siempre me sorprende la capacidad impresionante de algunos para en poco tiempo crear una organización, en poco tiempo crear un negocio que produce, ¿verdad? Que es verdaderamente productivo en términos de gran impacto, ¿ok? Entonces yo creo que ahí tenemos ese continuo, ¿no? Entre que si el emprendedor nace o se hace, yo creo que hay algunos talentos, algunas capacidades con las que algunas personas tienen, igual que el deportista. O sea, yo nunca hubiera podido ser un buen beisbolista, para nada, ¿no? Desde chiquito no tuve la posibilidad de ser bueno en béisbol, ¿ok? En cambio, hay otros que desde chiquitos, desde que nacieron, la primera vez que agarran una pelota ya saben qué hacer, ¿ok? Y al mismo tiempo está el papel importantísimo de la educación y del aprendizaje, ¿ok? Y del entorno que propicia el desarrollo de esas capacidades, ¿no? Y por eso siempre, bueno, probablemente algunos de ustedes me han escuchado repetir este tipo de ideas tantas veces, pero a mí siempre me gustó mucho el ejemplo del béisbol y el ejemplo de las orquestas, el sistema de orquestas venezolano, que son sistemas que le dan la oportunidad a todo venezolano que tiene talento para el béisbol, todo venezolano que tiene talento para el béisbol, así viva en el rincón más recóndito de Venezuela, en el sitio más pobre, por sitio más aislado, ese venezolano, si tiene talento para el béisbol, alguien lo va a identificar y va a encontrar una ruta para llegar hasta donde sus capacidades le permiten. Y de ahí, de ese sitio recóndito, puede llegar al Salón de la Fama del béisbol. De la misma manera, el sistema de orquestas juveniles ha creado las condiciones para que cualquier niño venezolano, cualquier joven venezolano, cualquier venezolano que tenga el talento y la disposición para ser un gran músico, para que lo sea, ¿ok? De manera que entonces esté en el nivel socioeconómico que esté en la geografía que esté dentro de nuestro país, un venezolano que tiene talento para la música encuentra una ruta para convertirse en un gran músico, dirigir una gran orquesta en San Francisco, en Berlín, en no sé dónde, en París. Y aquí incluso, bueno, aún en los distintos niveles que vemos a los venezolanos en Madrid, cuando escuchamos buenos músicos en el metro de Madrid que están ahí rebuscándose, hay una probabilidad grande de que sean venezolanos. De manera que ese es un poco mi comentario alrededor del tema de educación y emprendimiento. No sé si me quedan unos minutos, Félix, porque quería añadir un par de ideas más. Todavía. Si quieren, las elaboras en las preguntas, ¿te parece? Okay. Muy bien. Damos, porque no quiero que te sientas interrumpido, no quiero que más bien ahorita, en el momento de las preguntas, podemos allí retomar el tema, no va a quedar por fuera de la grabación, pero yo creo que lo que has dicho hasta ahora es poderosísimo y me parece supremamente valioso rescatar de qué nos ha comentado hasta el momento Lorenzo. Lorenzo arrancó conectándose con la vivencia de Dunia, de lo que, por ejemplo, no estamos viviendo solamente en Venezuela en materia de turismo, sino España, en donde ya se prevé que va a menguar significativamente la cantidad de personas que están conectándose con el turismo y bueno, que se están también preguntando cómo se va a redefinir esta industria. A partir de allí y a partir de una experiencia previa que tuvo Lorenzo en materia de lo que es el mundo de la educación en línea, pero además cómo a través de la educación en línea puede entregarse contenidos de coaching corporal,
Lorenzo nos propuso sumergirnos a hablar sobre la incertidumbre. Y esta incertidumbre tiene dos caras. Una cara interna, cómo la vivo, la vivencio desde adentro, y sobre el entorno, economía, política, violencia, criminalidad que puede estar a mi alrededor. Sobre esto nos propone entonces tres miradas con las cuales podemos afrontar, o tres miradas o tres pasos de los cuales podemos afrontar la incertidumbre. Lo primero tiene que ver crear la ocasión de aprendizaje que me da el miedo. Para a partir de allí una segunda mirada, desarrollar la confianza y con ello el coraje y el valor que puede encontrar para salir adelante. A partir de allí, Lorenzo tuvo un momento y unas palabras conmovedoras al poder ver ese venezolano emprendedor que podemos encontrar en las calles de Madrid, pero que podríamos encontrar en una cantidad de calles no solamente de nuestro país, sino del mundo, dado la enorme diáspora que tenemos, en donde a pesar de vivir momentos de gran adversidad, siguen echando para adelante, no se frenan, siguen aplicando creatividad, innovación. Y entonces, ¿cómo conectar estas grandes mayorías de emprendedores que terminan de siendo empírico y que pueden tener las mejores actitudes con el emprendimiento de alto nivel? Allí hay sin duda un área en el cual hay que seguir fortaleciendo, generar soluciones a lo que vamos viviendo. Y la reflexión que en este momento nos estaba entregando Lorenzo tiene que ver con que la educación en sí misma es un proceso de aprendizaje. Sobre el hecho de si el emprendedor nace o se hace, bueno, estas reflexiones que nos entregaba en estos minutos Lorenzo tenía que ver con el tema de, por ejemplo, el hecho de la música o del béisbol. Todos nosotros podemos tener una predisposición. El tema allí es cómo desarrollamos, cultivamos, se identifica ese talento. De tal manera que Lorenzo nos regalaba en estos minutos dos metáforas hermosas, en donde nos hablaba, por ejemplo, de cómo existe en Venezuela un semillero para el béisbol, en donde no hay distinción de región, de estatus social, para que una persona se pueda desarrollar en este deporte, pero de esta misma manera en el sistema de orquestas no hay, digamos, límites para que alguien entre a desarrollarse en el arte de la música. Como al darle la oportunidad a todos para que puedan identificar su vocación, para que puedan ser además identificados por esos desarrolladores de talento y como en esa metáfora del sistema de orquesta que déjame decirte, Lorenzo, yo que vengo trabajando desde hace años con lo que tiene que ver con el sistema, con lo que tiene que ver con el emprendimiento juvenil, una de las metáforas que me inspira es la de, así como existe un sistema de orquesta, imaginémonos un sistema digamos, de niños y jóvenes emprendedores en todo el país, en donde desde las escuelas se está impulsando el emprendimiento y que nos permita irlos conectando, así para ti, ver en Madrid a alguien que está tocando con virtuosismo una obra en el metro, o vemos a un beisbolista que se va destacando en Estados Unidos, en otras partes del mundo, también podamos ver emprendedores que se hayan destacado y que hayan salido de un Fe y Alegría, de una escuela popular, o no necesariamente venga de los circuitos más incluidos de nuestra sociedad. De esta manera, y con estas dos grandes reflexiones que nos han presentado Duny y Lorenzo, yo quiero que abramos a través del chat un espacio para las preguntas y las reflexiones que nos van entregando los asistentes a este foro. Voy leyendo algunas de los que nos comentaban en el camino. Bueno, Cúbicos nos hace un piropo desde el Zulia. Nos dice, wow, acá hay un material súper valioso que deberíamos convertir en pequeñas cápsulas, frases, audios que se puedan comunicar en las redes sociales, posicionar la etiqueta Educa y Emprende. Bueno, Cúbico, acá estamos sumando y con ese deseo de generar cadenas y alianzas al respecto. Me gustará que luego intercambiemos datos para seguir conversando de esto, pero yo comparto tu visión. Este es un espacio que normalmente va durando una hora, pero de todo lo que vamos produciendo con nuestros invitados y con las reflexiones de todos es supremamente valioso para todos.
Henry se declara, desde ahora soy tu fan. Bueno, Henry, entras en el club de fans de Dunia, al que yo también pertenezco. Importante, Dunia, que compartas allí tus redes para que te puedan suscribirse. Hilda, excelente. Aquí estamos descubriendo y apoyando nuestro país. Daniel, que es uno de los grandes, digamos, jóvenes, talentosos, que está impulsando el emprendimiento, nos habla nos habla de esta ecuación. Escasez igual abundancia menos confianza, decimos por ahí en la red de la Universidad de la Singularidad. Roxana, bueno, nos hace una reflexión que termina conectando con el emprendimiento en los sectores populares. ¿Cómo los acompaño? Reconozco las fortalezas, pero existen muchas restricciones y el nivel que alcanza es el de la sobrevivencia. Una reflexión mucho más larga, pero me conecto con estas frases. Henry nos comenta también en este momento, me conmovió la situación del emprendimiento cotidiano, para no llamarlo del resuelve, su visión del emprendimiento al alcance de la mano y como una oportunidad para explorar la formación del venezolano. Felicitaciones. Bueno, Benjamín también se suscribe al Club de Fan desde con antigüedad, mi primo Benjamín Ríos. Saludo para todos. Aquí acaba de llegar también otro comentario de Giuseppe. Hay alternativas en educación en línea muy asequibles para el emprendedor que tiene para resolver su día a día, para conectarlo con un proceso de mejora continua a través de la educación. Por ejemplo, puedo mencionar una página de chicas colombianas que trabajan el emprendimiento y la igualdad de género. Bueno, aquí tenemos varias reflexiones. Aquí podemos hacer una segunda vuelta de comentarios o para complementar en el caso de Lorenzo, que nos quería entregar parte de sus reflexiones en este caso. No sé quién de los dos quiere iniciar. Fíjate, Félix, yo voy a tomar, me quedo, bueno, para empezar, gracias Elaine, la palabra es predicador, sí, tenía el cerebro, yo no iba a poder dormir esta noche si no la encontraba, ¿oíste? Yo estaba como loca, porque me venía en inglés y eso me da una rabia. El crédito se lo damos a Hilda. No, fue Elaine puso predicadores. Okay, Elaine, ajá. Y me voy a la reflexión de Roxana y sobre el tema del emprendimiento de base, porque además me quedo con dos ideas fundamentales que sembró Lorenzo también, y quiero usarlas para hacer un punto. Para salir de esta situación que tenemos en este momento de crisis sostenida en el tiempo, pero además exponenciada por el entorno global, por la crisis global, hay, entre muchas otras cosas, que la humanidad entera va a tener que aplicar, pero los venezolanos deberíamos acusar recibo de la lección y poner en marcha ya. Es la capacidad de establecer alianzas positivas y de co-crear soluciones. Yo creo que no es un secreto para nadie que estas décadas de un sistema intensivista en la opresión de las libertades individuales terminó dando como resultado en nuestra sociedad una profundización de la acción individual, pero no desde la mirada positiva de este tema. Yo soy una profunda creyente de las libertades individuales y del derecho del individuo a crear y construir con su vida cosas que le agreguen valor desde su propia conciencia. Pero eso es una cosa, y otra muy distinta es haberle generado heridas tan profundas a la sociedad y haberle creado a una sociedad una conciencia tan arraigada de que están huérfanos y desprotegidos de Estado, que la gente actúe y accione fundamentalmente desde la mirada de lo que yo voy a hacer, lo que voy a crear, lo que voy a agregar, lo que voy a cobrar y cómo voy a capitalizar mi próximo movimiento. Esa es una mirada de la escasez, y valga la fórmula de Daniel y de nuestros amigos de Singularity University. Esa mirada
es la mirada que arroja a su comportamiento cotidiano el ser humano que se siente solo, desprotegido y en posición de sobrevivir antes que ninguna otra cosa. Entonces, para construir con una mirada positiva y proactiva esa sociedad en la cual mi iniciativa individual prospere como debe hacerla, yo necesito volver a conectar en mi mente, en mi palabra, en mi acción y por supuesto en mi emprendimiento, la conciencia de la interconexión, de la posibilidad de la co-creación de valor, que si yo tengo esta idea, este emprendimiento, no tengo por qué escondérmelo aquí para que nadie lo vea, porque probablemente si yo lo expongo y yo lo debato con otro, puedo encontrar que lo que él hace puede agregarle valor y yo puedo dejar de lado una parte del mío y juntos crear algo que todavía pueda tener más sentido y sobre todo que nos dé la fortaleza, que ya que no nos sentimos protegidos por un aparato social externo que nos cobije como ciudadanos, pues entonces vamos a generar la protección de una red que venga de abajo hacia arriba, la protección de ser parte de sentirnos todos emprendedores venezolanos, estemos donde estemos, con la disposición a mirar lo que hace el otro para articular, la disposición para agregar valor en el emprendimiento del otro, pero también la disposición a abrir mi idea de negocio, sea precaria y chiquitica o sea sofisticada y súper eficiente, a integrar la idea del otro y a lo mejor con algunos ajustes y modificaciones agregar capital. Yo creo que para ese emprendedor que está en las bases, con el que yo también he trabajado muchísimo, Rosana, y es el que más me ocupa, y ese que ahora además nos duele tanto, Lorenzo, cuando lo vemos pasar trabajo acá en Venezuela, pero nos duele aún más cuando lo vemos pasar trabajo afuera, porque allá lejos sentimos que no lo podemos abrazar. Ese, cuando lo vemos precario, la respuesta para él es voltéate en este momento y mira quién está emprendiendo al lado tuyo o qué necesita el otro y descompón tu iniciativa y descompón la del otro y juntos empecemos a crear algo que nos dé un poquito más de fortaleza para enfrentar un reto económico y social de la magnitud del que vamos a tener que enfrentar en los próximos tiempos. Además, en un contexto de incertidumbre interna y externa que se están uniendo y están creando, pues por supuesto, toda una especie de percepción de que estamos todos al filo del abismo. Habiendo dicho eso, yo como parte de la tarea de predicadora vuelvo a decir, ese emprendedor que tiene una iniciativa sofisticada, que logró encontrar la oportunidad y lo está haciendo bien, este es el momento de él también establecer un puente con el otro emprendedor, con ese que está en la base, con ese que tiene una iniciativa menos sostenible y probablemente adquirir su insumo, modificar su empaque, rediseñar su manera de presentar el proyecto para poder incorporar lo que está generando ese otro emprendedor y crear un tejido que nos fortalezca más. El tejido emprendedor venezolano es amplio, es de gran alcance, porque muchos venezolanos que por naturaleza y decisión personal hubieran elegido irse al empleo, ahora no les ha quedado más remedio que emprender. Y bueno, nosotros vamos a elegir llamar emprendedor a toda esa gente que está haciendo dinámicas de sobrevivencia, porque es nuestra manera de acogerlos, protegerlos. Pero la verdad es que son fundamentalmente personas resolviéndose la vida. No necesariamente cumplen con todo el checklist de las competencias de un emprendedor. Pero ya que tenemos que abrazarlos e incorporarlos para que sean sujetos de todas las ideas que se nos ocurran para apoyarlos, pues una gran importante mecanismo de asistirlos es a contribuir a elevar la calidad global de esta red que estamos creando para contener a los venezolanos. Y eso me lleva al último punto, que fue con lo que tú empezaste, Lorenzo, y creo que va un poquito en la línea de lo que decía Henry hace un rato, el tema de la educación. Yo advertí que era predicadora del tema, pues ahí voy otra vez. En este momento, todas las personas que estamos vinculadas con la educación tenemos que ponernos la cachucha de emprendedores. Este es el momento en el cual maestros, directivos de las escuelas, organizaciones y empresas que hacen responsabilidad social enfocadas en la educación
padres, de personas que acompañan el proceso educativo, personas que escriben los textos, personas, los mismos estudiantes, todos tenemos que ponernos la cachucha de emprendedores y empezar a generar la innovación que nuestro sistema educativo necesita. Este es el momento de aprovechar el caos que tiene nuestro sistema educativo para introducir cambios y diferencias. Tú puedes educar de tantas maneras, hay tantas oportunidades para emprender desde lo educativo, pero además hay tal urgencia en la educación de que emprendamos a través de ella, que el territorio es fértil e infinito. Entonces, si yo tengo una idea que puede mejorar el aula de clases de mi chamo cuando las clases recomiencen, este es el momento de activarlo. Si yo soy maestra y sé hacer cosas, este es el momento de activarte. Si yo sé dar clases de creatividad, mira, yo quiero que tú sepas que las mamás se están volviendo locas porque no saben hacer las tareas de los niños y esta cosa del homeschooling es un infierno para todo el mundo. Entonces empieza a darle tareas dirigidas vía WhatsApp a los niños y genera una posibilidad de emprendimiento. Pero también si tú eres una empresa y quieres hacer inversión social, este es el momento de generar un proyecto que agregue valor desde lo educativo. Mientras tanto, llegamos a ese punto en el que podamos rediseñar la política pública venezolana y llegar a esa escuela que forme emprendedores con la que siempre hemos soñado. Desde preescolar, primaria, secundaria y en nuestras universidades, espacios para promover las competencias emprendedoras y fortalecer nuestras habilidades para adelantar negocios de calidad. Pero mientras llegamos allí, la transformación siempre se puede hacer de abajo hacia arriba. Así que cualquier iniciativa emprendedora que tenga alguna incidencia en la educación, este es el momento para llevarla adelante. Muy bien. Gracias, Dunia. Excelente, Dunia. Lorenzo. Sí, yo quiero añadirme a lo que tú dices, Dunia, sobre los elementos que cohesionan ese tejido emprendedor y ese tejido empresarial, ¿ok? Es decir, el tejido empresarial de un país es uno de los componentes fundamentales de su tejido social, ¿ok? Y el componente emprendedor es fundamental dentro de ese tejido empresarial, porque el componente emprendedor es el que produce la renovación, ¿ok? Las empresas, como las personas, tienen una vida y la mayoría de las empresas, bueno, nacen, crecen, se desarrollan y la mayoría, la verdad, es que no continúan en el tiempo, ¿ok? Casi todas las empresas, o sea, históricamente se ve que la mayor parte de las empresas, bueno, finalmente, pues, se van diluyendo, se transforman en otras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el proceso de emprender es un proceso fundamental en el desarrollo de las sociedades y de las economías, ¿okay? Y dentro del proceso emprendedor hay un proceso muy importante que es, en el cual yo trabajo más activamente, que es en los procesos de inversión. Y cuando hablamos de inversión, a mí me gusta enfatizar que la inversión corresponde a aportar recursos para poder iniciar, para poder desarrollar, para poder hacer crecer las iniciativas emprendedoras de los emprendedores, ¿okay? Es decir, entonces cuando hablamos de inversión no estamos hablando solamente de inversión de dinero, estamos hablando de inversión de tiempo, estamos hablando de inversión de recursos. Si yo tengo una oficina y se la presto a alguien, eso estoy yo invirtiendo con él, ¿verdad? Y en ese sentido todos somos inversionistas, que es una frase que yo promoví hace varios años en una conferencia en la UCB. Es decir, realmente todos somos inversionistas, todos apoyamos de alguna manera a alguien a emprender y ponemos nuestro granito de arena, ¿okay? Y el proceso de inversión también yo lo veo como un proceso de reciclaje de recursos y de conocimiento, ¿ok? El que está comenzando y tiene una necesidad de recursos y de dinero, se acerca a aquel que tiene esos recursos y ese dinero, porque ya lo produjo anteriormente. Entonces, la persona que ya tiene ciertos recursos, la persona que ya tiene cierta holgura económica o monetaria, bueno, ahí está pues dispuesto a aportar a aquel que está
tomando una iniciativa, está creando una nueva oportunidad. Es un ciclo que se repite, ¿ok? Entonces yo veo la inversión de capital de riesgo, o me gusta mucho el capital de riesgo, o venture capital, como lo llaman en inglés, llamarlo capital emprendedor. El término capital emprendedor es un término muy expresivo y que ha sido promovido por el Banco Interamericano de Desarrollo, y yo lo he tomado también. Yo soy de los predicadores, como dices tú, Dunia, en relación con el tema del capital emprendedor. Porque la frase capital emprendedor expresa esa característica del proceso de inversión que asume riesgos junto con el emprendedor. De manera que el inversionista se adhiere, se añade a la aventura emprendedora. Entonces, la frase capital emprendedor es describe mucho mejor ese proceso de inversión que cuando hablamos de capital de riesgo. Porque cuando hablamos de capital de riesgo solamente estamos apuntando a un aspecto del proceso de inversión, que es el riesgo. Mientras que cuando decimos capital emprendedor, estamos enfatizando el aspecto creativo, el aspecto constructivo, el aspecto de adherirse a una aventura emprendedora. ¿Okay? Entonces, quería pues, aportar esa distinción, ese concepto, porque eso yo lo veo como parte de lo que fortalece el tejido emprendedor, cuando tomamos conciencia de que todos podemos ser inversionistas. ¿Okay? Ahora, yo quería referirme, para aprovechar, ya que tengo la palabra, a un par de casos que me parecen muy interesantes, digamos, de la diáspora, ¿no? Donde se ve ese vínculo entre el capital emprendedor y el emprendimiento, ¿no? Un caso con el cual he estado muy unido, pues de cerca, es el caso de unos emprendedores que nacen en Caracas, en la Academia Guaira de Caracas. Es una startup que se llama PlayIQ, P-L-E-I-Q, ¿ok? Que es un grupo de educadores unidos con un grupo de tecnólogos, ¿verdad? Que desarrollan unas plataformas de aprendizaje para niños entre 3 y 8 años. Estas plataformas de aprendizaje se nutren con tecnologías de realidad aumentada y realidad virtual. De manera que es una propuesta muy sofisticada en un ámbito muy concreto y muy cercano de todos nosotros, porque tiene que ver con nuestros niños, pues con nuestros hijos o con nuestros nietos en mi caso, ¿ok? Y ese es un emprendimiento que nació en Caracas, en la Academia Guaira de Caracas, que Startup Chile lo capturó, se lo llevó para Chile, sin que ellos perdieran sus nexos con Venezuela. Un grupo venezolano contribuyó a ese proceso de crecimiento de PlayQ en Chile, invirtiendo una parte del dinero. Luego se añadieron dineros de chilenos, el apoyo del sector público chileno, etcétera, etcétera. Y hoy en día PlayQ es un emprendimiento con una gran presencia en el sector educativo, por ahora chileno, ¿okay? Porque digamos que fue el terreno fértil donde se insertó, que por supuesto está ahí siempre dispuesto y presente para poder contribuir a lo que se pueda contribuir en Venezuela. ¿Okay? Pero es un caso bien bonito donde se teje ahí en el proceso de desarrollo de PlayQ, como caso de estudio, se puede ver cómo el talento venezolano con el capital venezolano, más el ecosistema de emprendimiento chileno, que tiene una serie de virtudes que es importante conocer y poder emular. Por cierto, Startup Chile sistemáticamente va a pescar, así como en el béisbol. Fíjate que la metáfora del béisbol es muy adecuada. Sabemos que a Venezuela vienen los scouts, ¿no? ¿Verdad? Buscando talento beisbolero, o sea, un poco de gringos y tal, que van por Barinas, no sé dónde, viendo a los muchachitos que como lanzan las pelotas, ¿ok? Bueno, igual, Startup Chile viene a Venezuela a ver el talento emprendedor venezolano, va a pescar en Río Revuelto, ¿ok? Y bueno, magnífico, ojalá lo sigan haciendo, ¿verdad? Entonces, ese es un caso muy interesante que quería mencionar, ¿no? Y otro caso que quiero mencionar, también muy cercano a mi experiencia actual,
es un emprendimiento que hemos identificado en España que se llama Depend Care. Depend como de dependencia y care de cuidado. Depend Care. Esta es una startup que ya está funcionando, o sea, ya pues no es una idea, pues ya es un negocio en marcha, pues en etapa temprano, ¿ok? Que se dedica al cuidado de los mayores. Es decir, Depend Care selecciona, educa y entrena a cuidadores, a personas que están dispuestas a acompañar a las personas mayores en sus casas. La propuesta de valor central de Depend Care es contribuir a que la persona mayor pueda seguir viviendo en su casa. Okay, es una propuesta de valor, bueno, muy adaptada a la sociedad española, porque bueno, aquí hay muchas personas mayores y muchas de esas personas mayores tienen sus casas, afortunadamente, pues gracias a una cantidad de cuestiones, y entonces Depend Care contribuye a ese tema. Entonces, un grupo venezolano con el que yo estoy vinculado, de inversionistas, pues está entrando a participar en Depend Care como socio accionista, ¿ok? Entonces, está muy claro que hemos identificado la oportunidad, por ejemplo, en Venezuela, algo que mi hermana, una hermana mía ya lo había hecho hace ya 3 o 4 años, y es la cantidad de personas mayores en Venezuela que se han quedado huérfanas de sus hijos, pues, huérfanas de sus jóvenes. Entonces, mi hermana hace 3 o 4 años, y eso a mí me sensibilizó ante el tema y me hizo, pues, me ayudó a analizar mejor el caso de Depend Care acá en España. Bueno, hay una cantidad de personas mayores en Venezuela que necesitan que los ayuden, que los cuiden. Ahí hay una oportunidad de trabajo, ahí hay una oportunidad de emprendimiento, ¿ok? Y nosotros desde esta iniciativa en España, que ha ido desarrollando plataformas tecnológicas para contribuir a la gestión de todos estos procesos, ¿ok? Porque mi hermana lo hizo a nivel individual, ella sola, que es psicólogo, mi hermana, psicólogo y coach, ella, bueno, tenía varios clientes de personas mayores cuyos hijos estaban en el exterior y ella entonces ayudaba a los hijos, ella recibía pues una compensación económica por ese trabajo. ¿Okay? Ahora, ese es un área de negocio muy importante, extremadamente importante. Venezuela no es tanto por la pirámide poblacional, porque la pirámide poblacional venezolana, pues ya sabemos que es mucho más ancha en la base, hay muchos más jóvenes que mayores. Aquí es al revés, aquí hay muchos más mayores que jóvenes, ¿ok? Pero bueno, en cada país hay necesidades diferentes, pero ese tema específico, pues, del cuidado de las personas mayores y de la atención, pues, a las personas en situación de dependencia, porque realmente las personas en situación de dependencia no son solamente las mayores, hay también otros tipos de dependencias. Así que yo quería pues hacer esos comentarios porque muestra un poco lo que tú comentabas, Dunia, de ese tejido, es decir, ese vincularnos, el no quedarnos aislados, ¿ok? El conectarnos, ¿ok? Y yo creo que es una de las cosas que la diáspora, y yo, bueno, pues estoy en la diáspora, en la época de mis abuelos y bisabuelos se hablaba de exilio, ahora no lo llamamos exilio, decimos diáspora, bueno, yo estoy en la diáspora, ¿ok? Pero en la diáspora, y cuando se dice diáspora, precisamente quiere decir que somos emigrantes que no perdemos nuestro nexo con nuestro lugar de origen, porque esa es la diferencia. Es decir, cuando se habla de diáspora, que tiene sus raíces en el pueblo judío, es porque diáspora corresponde a una cultura de emigración que no desconoce sus raíces y que se mantiene unida a sus raíces. Yo creo que eso es lo que está ocurriendo, al menos en una parte importante del fenómeno de los venezolanos en el exterior, que seguimos vinculados estrechamente e íntimamente con todo lo que pasa en Venezuela. ¿Ven? Así que a la orden, siempre. En las redes sociales y por todo internet. Excelente. Soy yo presente. Excelente, Lorenzo. Bueno, por allí preguntaban cuáles son las redes sociales de estos emprendimientos que tú comentaste. Si quieres lo colocas en el chat para que las personas lo puedan seguir y conectarse. Hilda preguntaba por el chat, bueno, ¿cómo hacemos cosas juntos? ¿Cómo podemos sumar en algún momento cuando
Dunia lo comentaba y creo que ya aquí Lorenzo va apuntando ejemplos concretos de cómo nos podemos asumir en esa frase que generó resonancia en todos nosotros, en concebirnos que todos nosotros somos inversionistas, que todos nosotros tenemos una cuota aparte en la construcción de esta sociedad de emprendedores para la que estamos convocados. Bueno, ya vamos llegando al cierre de este episodio y vaya que me cuesta mucho decirlo porque estas son conversaciones que nos provocan quedarnos predicando como nos invita, nos exhorta Dunia, y además dándonos ánimo los unos a los otros y reconociendo que no estamos solos en este camino de emprender y de poder avanzar de manera colaborativa. Sin embargo, me toca pedirles unas palabras de cierre y nada, la invitación a que sigamos conectados con los distintos canales que no solamente desde Opción Venezuela ofrecemos, existe todo un mundo maravilloso del cual me siento orgulloso de ser un colaborador más, uno de los que estamos allí también predicando, apostándole porque esta tarea del emprendimiento en Venezuela no se quede huérfana, no se quede desasistida. Y bueno, queda el momento de que cada uno de ustedes nos regale sus reflexiones finales y cómo nos podemos conectar y seguir conversando con cada uno de ustedes, Dunia, Lorenzo. Bueno, unas palabras de cierre. Bueno, creo que el mensaje final, y ahora leyendo, además, teniendo la oportunidad de leer los comentarios de todos, es entender que hay dos momentos en esta crisis cohabitando en simultáneo en cada uno de nosotros. Está el momento del momento, es decir, lo que estamos viviendo ahorita, que no lo podemos cambiar, que es una realidad que necesitamos aceptar e identificar dentro de nosotros cómo podemos vivir con ella, porque es la que está, y luego está el mundo sobre el cual nosotros queremos tener una acción, porque por eso somos emprendedores. Y probablemente ese mundo que se va a manifestar después tiene que empezarse a gestar hoy. Entonces, desde esa realidad que tenemos en lo inmediato, cada uno de nosotros como emprendedores, a apalancarnos en las competencias que nos han permitido enfrentar todas las crisis hasta ahora: resiliencia, creatividad, alianzas estratégicas, visión de negocio, construcción de redes humanas. Por favor, construcción de redes humanas. Tenemos la tendencia a pensar que el emprendimiento es un negocio de Rambo, solos y arrechos en la selva. No, el emprendimiento es un tema de tejido de personas y es para personas. Entonces, desde esa mirada de cuidarnos y cuidar al otro, enfrentar, aceptar esta situación, pero no desactivar esa parte de nuestra creatividad que ya está pensando en los cambios que queremos hacer en el mundo, en el impacto que queremos tener, en las oportunidades que puedan venirse de cara a lo que estamos especulando y proyectando que pueda ser el momento que viene. Pero eso es lo que hacemos los emprendedores: anticipamos lo que viene y nos fajamos a trabajar duro con lo que tenemos para crear lo que queremos. Muy bien. Bueno. Dunia, ¿cómo nos conectamos contigo antes de que hable Lorenzo? Les escribí hace un ratito, @Dunia de Barnola en todas las redes sociales. Se los escribí hace un ratito, lo vuelvo a poner. Ok. Lorenzo. Sí, bueno, conmigo se pueden conectar por internet, googleándome, como se dice ahora, Lorenzo Lara Carrero, soy yo, y me encuentran, yo creo que con bastante facilidad. En Twitter, sobre todo en Twitter, es donde estoy más activo, y tengo también un blog que se llama precisamente Capital Emprendedor en América Latina, Capital Emprendedor LATAM. ¿Okay? Ese es un blog en WordPress. ¿Okay? Y bueno, yo estoy muy a la orden, siempre. Yo respondo correos electrónicos, y estoy pendiente de estar en contacto con mis amigos muy queridos en Venezuela, mi familia que está en Venezuela también, y atentos, y estoy conectado acá en España, pues, con la diáspora,
Aquí hay una inversión importante de talento y de dinero venezolano. Yo apenas mencioné, esto es una cosa pequeña de PenCare, pero es sumamente interesante y tiene un potencial de crecimiento muy grande. Es uno de esos negocios de impacto, negocio que tiene sentido social y tiene también una meta de rentabilidad económica importante. ¿Okay? Entonces, pues muy contento, bueno, digamos, me siento muy contento de haber participado, muy agradecido, Félix, por esta oportunidad que has creado, muy a gusto de haber compartido con Dunia esta conversación y bueno, gracias por las preguntas también y los comentarios de todos en el chat, muy estimulantes y alentadoras y bueno, seguimos para adelante, le buscamos la vuelta. Así es, así es. Bueno, ya para ir cerrando, los invito a todos los que han participado en este foro a que en el chat nos copien qué les pareció esta actividad, nos regalen en una palabra sus impresiones. En unos instantes vamos a hacer el cierre de la transmisión en YouTube, pero les hago la invitación a que si Dunia y Lorenzo se pueden quedar un poco conversando el tras bastidores de lo que significó esta transmisión y si alguna otra persona quiere conversar, bueno, al finalizar la transmisión vamos a permitirnos unos minutos allí para ir conversando al respecto. Yo cierro este quinto episodio con una palabra, satisfacción, sintiendo que mi servicio lo estoy cumpliendo desde casa, desde el confinamiento, reconociendo que nadie me puede quitar mi poder de creatividad, mi capacidad de sentir confianza, de sentir ese valor del cual nos mencionaba Lorenzo hace un rato. Vaya que en esta cuarentena han habido momentos en los que he sentido temor, en los que he sentido el peso de la incertidumbre, pero creo que esa apuesta por poder crear, por poder juntarme con otros, es de las cosas que me mantiene animado a mantener este espacio y para seguir co-creando proyectos con gente querida, con gente con la cual sigo apostando ese país de emprendimiento, de solidaridad, de que sí podemos echar para adelante, que hemos estado hablando a lo largo de este rato. Quienes quieran conectarse con esta conversación del Foro Educa Emprende, tenemos un canal de WhatsApp en donde vamos nutriendo la conversación, donde vamos anunciando cada una de las actividades. Ya a través de YouTube están quedando registrados todos estos episodios. Tenemos un playlist donde ya puedes suscribirte al canal de Opción Venezuela y tener acceso allí a todas estas conversaciones. Y también creo que es importantísimo que ustedes se puedan sentir co-creadores. O sea, ya yo empecé a tomar nota, después Lorenzo te va a pedir la información de estos dos emprendimientos, de sus líderes, para que en un futuro próximo puedan estar también compartiendo sus espacios en este foro y en otras iniciativas más que podríamos estar abriendo desde Opción Venezuela. Y bueno, como me gusta decir siempre, me despido invitándonos a todos a que construyamos el país y el mundo que queremos en el país y el mundo que tenemos. Mi gente, la cosa es emprender. Muchísimas gracias a todos y les invito a que abramos nuestras cámaras y nuestros micrófonos para, con una bullita final, nos vamos despidiendo y vamos sintiendo ese calor de quienes estamos haciendo vida, dándole nuestro espacio y llenando estos espacios de vida, de inspiración y de que sí se puede. Seguimos adelante. Así que, bueno, quiero escucharlos a todos haciendo una bullita y saludando acá a la cámara. Bravo, Gracias, bravo, bravo, muy bravo. bien, muy bien. Adelante. Buenísimo. Felicito, Félix. Excelente. Increíble. Muy bien. Excelente. Bravo, excelente. bravo, bravo, bravo. Gracias, gracias. Adelante. Bueno, saludos Gracias a a Dunia y todos. Lorenzo, que hace años que no los veía. Gracias, igual. Un abrazo para todos. Chao. Mira, Hasta luego. con esto que dijo Félix ahorita de que abrieran las cámaras, ya nos enteramos de quienes estaban conectados en pijama, los que no abrieron las cámaras. Yo sin afeitar. No me he afeitado tampoco. No, yo por lo menos sí me afeité.